se nos pide que evalúen la integral definitiva. Ya he grafiado la función integrada f de x equivale a 3 veces el cuadrado de x a la derecha, durante el intervalo de integración, que es de 2 a 5. Observe cómo es la función no negativo durante este intervalo, lo que significa que el valor de la integral definida es igual al área delimitada por la función en el eje x, a lo largo de este intervalo cerrado. Para evaluar la integral definida, tenemos que determinar grandes f de b menos grande f de a, donde gran f es el antiderivado de la función integrada, y b es 5 y a es 2. Antes de determinar el antiderivado, sin embargo, tendremos que escribir la raíz cuadrada de x, usando un exponente racional. Debido a que el exponente en x es 1 debajo de la raíz cuadrada, y porque el índice para una raíz cuadrada es 2, la integral es igual a la integral de 2 a 5. De 3x a la potencia de 1 o 2. Y ahora podemos determinar el antiderivado usando la regla de poder de integración que se muestra a continuación. El antiderivado es igual a 3 veces x a la potencia de 1 2 más 1 que es 3 2. Dividido por 3 2. Ahora, si simplifica la función integrada, dividir por 3 2 es equivalente a multiplicar por la recíproca de 2 3. Lo que nos da 3 veces 2 3 veces x a la potencia de 3 2. Observe cómo podemos simplificar aquí. Hay 1 3 y 3 aquí y aquí, donde 3 divididos por 3 simplifica a 1. El antiderivado simplifica a 2x a la potencia de 3 2. Si quisiéramos igualar el factor de los dos, voy a ir y dejarlo. Y ahora encontraremos la gran f de 5 menos gran f de 2. Así que primero sustituimos 5 por x, lo que nos da 2 veces 5, elevar a la potencia de 3 2. Menos para gran f de 2, sustituimos 2 por x, lo que nos da 2 veces 2 aumento a la potencia de 3 2. Observe ambos productos tienen un factor común de 2. Así que el valor exacto como 2 veces la cantidad 5 a la 3 2, menos 2 a la 3 2. Y ahora vamos a buscar la calculadora, y obtener una aproximación decimal a 4 posiciones decimales. Que es aproximadamente 16.7038. Lo cual de nuevo porque él no es negativa, durante el intervalo cerrado de 2 a 5, el área sombreada debajo del gráfico es aproximadamente 16.7038 unidades cuadradas. También verifiquemos este resultado usando la función herramienta de integración en el TI-84. Para hacer esto presione Matemáticas, opción 9 para la integración de funciones. Ingrese el límite inferior de 2, flecha derecha. Ingrese el límite superior de 5, flecha derecha. Y ahora entramos en él en cualquiera de las formas. Voy a entrar 3 segunda x al cuadrado. Para la raíz cuadrada x, flecha derecha y, a continuación, x para x diferencial y, a continuación, presione intro, y obtenemos el mismo resultado verificando que nuestro trabajo es correcto. Espero que haya encontrado esto útil.